Vamos a descubrir esta pequeña placa, que es mucho, porque la idea del ayuntamiento, del alcalde y también mía en parte, es no cambiarle el nombre a una calle que se llama así desde que los vecinos la hicieron. Como la hicieron derecha, pues se llama así por derecha. Hay otra calle en Jerez que se llama la calle Quebrada, que también se lo pusieron los vecinos porque es la calle Quebrada. Y una calle que no sabemos por qué se llama Necia, que sabemos que tiene esa calle de tonto, de ignorante, que es lo que significa. Entonces, en este primer tiempo vamos a descubrir esta dedicación de la calle a quien les habla por gentileza y consideración del equipo de gobierno. Así que la calle se sigue llamando derecha, pero debajo pone lo que pone. Venga, al lío. Y ahora vamos a dirigirnos un poquito más adelante al número 40, que fue la casa donde nació nuestro cronista oficial y jerezano ilustre, Feliciano Correa, y ahí dedicaremos unas palabras y también, bueno, pues descubriremos una placa que se ha hecho en su honor para que Jerez guarde donde nació esta persona emblemática y conocida no solamente para nosotros, ¿no?, para los jerezanos, sino para el mundo de la cultura, de la historia, del patrimonio jerezano y extremeño y también nacional. Así que si no os importa, vamos para allá. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Querido Feliciano, querida Máxima, estarás por ahí, alcalde de las legislaturas anteriores presentes, hijos e hijas de Feliciano, nietos, nietas, alcalde de la muy querida ciudad de Badajoz, querido Ignacio. Buenas tardes. Miembros de la Real Academia de Extremadura, autoridades presentes, amigos y amigas, todos los que hoy nos encontramos aquí para homenajear a nuestro querido y cronista oficial de la ciudad, don Feliciano Correa Gamero. Es obligado en este sencillo acto, pero además muy significativo, que se expliquen y también se justifiquen las razones que nos han llevado a decidir colocar este recuerdo que ahora descubriremos. Feliciano Correa es hijo de este barrio y además ostenta el título de académico de la Real Academia de Extremadura y de correspondiente de la Real Academia de la Historia. Hasta la iglesia que está aquí en la calle paralela, Santa Catalina, arrastró a los académicos cuando tomó posesión del cargo, del título en este caso, que es el nombre, en el año 2002. Aquí vino toda la corporación de académicos desde diversos lugares de España para acoger a su nuevo compañero Feliciano con tan especial motivo. También es jerezano ilustre desde el día 24 de febrero de 2019. Es doctor en Historia y ha recibido premios nacionales por su labor como historiador, ensayista y por sus trabajos también en el mundo del periodismo. Fue nombrado cronista oficial por unanimidad en el Pleno Municipal del día 26 de noviembre de 1992. Como cronista, además, fundó la Asociación de Cronistas Oficiales de Extremadura y fue su primer presidente. Participó además como candidato al Senado y creo y puedo decir que fue el primer español que le ganó un contencioso electoral al Tribunal Constitucional. Aparte de todo ello, es viajero por Europa y sobre todo por algunos de los países de Hispanoamérica.
Por parte también del Gobierno de la República de Panamá recibió un homenaje nacional por sus trabajos dedicados a difundir la grandeza de nuestro también jerezano ilustre, nuestro paisano Vasco Núñez de Balboa, descubridor, como todos saben, del Mar del Sur, del Océano Pacífico. Y también fue distinguido en Nicaragua por la conferencia sobre Hernando de Soto, el gran adelantado de la Florida. Sobre su producción escrita, que todos conocéis, que ha dejado hasta ahora nuestro querido Feliciano, pues podemos decir que nadie en Jerez, nunca, ni en pasado, ni en presente, ha producido ni dado a la imprenta tantas obras históricas, literarias y periodísticas como él. Son miles de páginas las que componen su libretilla jerezana, a las que hay que agregar otras emblemáticas, como las referidas a las citadas, a las que todos conocéis como Balboa y de Soto, a lo que sumaríamos a Mar o la columna invertebrada, por mencionar solo algunas de ellas. También son destacar otros libros dedicados a sus maestros como Casimiro González, Luis González o el valiente cura de San Bartolomé, Juan Antonio Núñez Barrero, así como al poeta Luis Álvarez Lencero, del que ahora se cumplen también 100 años de su nacimiento y del cual Feliciano recibió parte de su biblioteca, que se sumó a ese gran archivo que ya tiene en su poder nuestro cronista. Antes de ser nombrado como cronista, y es importante que destaquemos todos estos aspectos debido a la importancia que tiene este acto que hoy estamos aquí celebrando, ya se comportaba como tal, ¿no? Empezó a escribir en la prensa con 17 años y Jerez fue siempre su preocupación. Prueba de ello es que, a pesar de vivir en Bilbao, no dejaba de tener en el rabillo del ojo a Jerez de los Caballeros, su pueblo. Para refrendar lo que digo, comento que el día 17 de abril de 1969, en el diario Hierro de aquella ciudad, una imagen de la torre barroca de San Miguel, tras el terremoto acaecido el 28 de febrero, él mismo denunciaba en ese medio en el peligro de derrumbe que se encontraba en aquel momento este precioso monumento que se encuentra en la Plaza de España. Hubieron de pasar años hasta que, una vez nombrado delegado del Ministerio de Cultura a finales de los años 70, trajera a la ciudad de Jerez de los Caballeros a los comisarios y a las autoridades de ese ministerio y se comenzaran las obras de salvación de la torre. La torre de San Miguel, sin duda, le debe la liberación del enorme peso que tenía y la colocación de unos zuncos que lo liberaron de tanta carga. Lograron lucir mejor, sin duda, su preciosa estampa y así pasar a la posteridad sin aquellas heridas. Después de eso ha sido constante su preocupación por el patrimonio jerezano. También le debemos otras realizaciones en las que participó de manera ardua, como la Casa de la Cultura, las escuelas infantiles de las Adelfas, la aportación de la ciudad a la ciudad de mobiliario urbano o de subvenciones diversas cuando fue director del Instituto Nacional de Asistencia Social. Y espero también muy pronto, querido Feliciano, que tu archivo pueda estar entre los muros de esta preciosa ciudad. Feliciano ha ejercido de profesor de conservación del patrimonio en La Rábida, en la Universidad Internacional de Andalucía. Allí ha dirigido tesis y trabajo de fin de carrera. Incluso no le ha templado también, tengo que decir, el pulso cuando ha debido de censurar o criticar alguna actuación, gobernara quien gobernara, con respecto al patrimonio en esta ciudad. Siendo delegado, también estimuló los campos de excavaciones arqueológicas en nuestro término y las jornadas musicales en el convento de Aguasanta, con conciertos al atardecer. La preocupación social ha estado presente en sus obras y no quiero yo señalar una como emblemática, pero por su valor literario, por sus imágenes y su análisis de la sociedad injusta que conoció, también por su cuidada edición de la editorial Technigraph,
Destaco espuelas, hoces y también cuchillas. Esto es amos a caballo, campesino y corchotaponero. También señala en ese libro Feliciano la importancia corchera que tuvo la ciudad a ser la capital bética extremeño, el centro bético extremeño del corcho. Sus obras aportan curiosidades olvidadas, y si queremos saber cuándo llegó la luz a Jerez, cuándo se inauguraron los pantanos, cómo depurativas eran las aguas de la fuente del Corcho, desde cuándo es patrona de Jerez la Virgen de Aguasanta, o cómo pasó a ser local, de ser un restaurante, a ser de ser la ermita, perdón, de la Veracruz, a ser restaurante la ermita, pues hay que acudir a los escritos de Feliciano. Bien a sus libros o a sus cientos de artículos, muchos sobre nuestra ciudad y su gente, además de sus participaciones en radio. El periodista, escritor y cronista de la Casa Real, Juan Antonio Pérez Mateo, publicó en la revista Lo mejor de las autonomías que la obra, 2 décadas prodigiosas, así vivimos el último cuarto del siglo XX, que contiene más de 3.000 páginas sobre Jerez, a su entender, la denomina la Biblia de Jerez. La misma, por gentileza del autor y cronista, se le entregará esta mañana a los asistentes cuando vayan saliendo del vino de honor. Y mañana, según me ha indicado, de 12 a 1:30, podrán firmar uno de sus 7 tomos en el Hotel Oasis, que estará allí el presente. Y voy terminando. Para nosotros, Feliciano sigue siendo una referencia en el mundo de la cultura, no solo regional, como he dicho anteriormente, sino en el ámbito nacional. Así son frecuentes sus escritos en prólogos de libros o en sus conferencias en la Casa de América, en el Instituto Cervantes o en el Hogar Extremeño de Gran Vía. Además, el pasado mes de junio ha sido llamado para pronunciar la conferencia de la clausura de la Universidad de San Pablo CEU en Madrid. Y muy especialmente tengo que reconocer que el pasado mes de julio, a su familia, a él, la vida, pues como a veces es tan dura, les dio un golpe muy fuerte, de esos de los que uno no sabe cómo reponerse. Y tengo que decir que su lealtad y su profesionalidad, sin decirle nada a nadie, le trajo a Jerez de los Caballeros, a su compromiso como cronista oficial, a participar en el programa de difusión y divulgación del Festival Templario. Por todos los motivos que he nombrado anteriormente, profesionales, académicos, pero sobre todo por estos humanos, son por los que la figura de Feliciano hoy merece este homenaje y creo que está debidamente justificado. Siempre antepuesto a Jerez por encima de los intereses personales, y ese día no fue menos, y creo que este homenaje que hoy te da calurosamente tu familia, tus hijos, tus nietos, tu pueblo, tu gente y gente de la sociedad extremeña y española, es más que merecido. Además, como se ha convertido en muchas ocasiones en hacer homenajes a título póstumo, creo que hoy debemos de felicitarnos todos porque no caigamos en esa mala costumbre, y que los homenajes, los reconocimientos, los hagamos cuando hay que hacerlo, cuando la persona puede disfrutarlo junto a sus seres queridos y junto a su pueblo, en este caso por la trayectoria que lleva nuestro cronista y jerezano ilustre. Yo espero que podamos seguir disfrutando muchísimos años más de esa memoria envidiable, lúcida y trabajadora incansable. Ahora conversaba con algunos de sus hijos, ¿no? que
es agotador seguir a Feliciano porque tiene una energía tremenda, siempre está pensando en qué hacer, en cosas que proponer y en qué invertir su tiempo, porque él no lo malgasta, lo invierte en seguir escribiendo, divulgando a Jerez, a Brobales, Baluengo y a La Bazana, y también a esos conocimientos que tiene después de tantísimos años de investigación y de trabajo. En nombre del Ayuntamiento, de la Corporación Municipal y como alcalde de Jerez, quiero agradeceros enormemente a todos los que, tanto de Jerez como de fuera de nuestra localidad, habéis hecho un enorme esfuerzo por encontrarnos hoy aquí en este día tan memorable para la ciudad de Jerez y también para sus pedanías. Desearos que disfrutéis de ahora la convivencia que tendremos posteriormente, que disfrutéis junto con Feliciano de este día que para él sin duda y para todos los que lo acompañamos es único, y que los que tengáis que regresar, que tengáis una buena vuelta. Mil gracias por vuestra atención, espero no haberos aburrido mucho, y sin más dilación vamos a pasar, queridos Felicianos, a descubrir la placa en tu casa natal, donde naciste, en tu calle, en tu barrio, en tu pueblo y con tu gente. Muchas gracias. Querido alcalde, que tengo aquí al lado, con licencia del alcalde, y antes de empezar quiero tener el gesto de ese libro que ha mencionado nuestro alcalde, entregarlo primero a los habitantes de esta casa, porque ellos han tenido la generosidad de hacernos un sitio, y naturalmente pues la manera de agradecerlo es ofrecerle una muestra de mi trabajo. Así que sí, vamos a la misma obra que se entregará a todos, en primicia se la vamos a entregar a Tino, a Constantino y a su mujer, y yo pasaré otro día más tranquilamente pues a firmársela y dedicársela. Bueno, y continúo con esta gratitud extensiva en primer lugar al alcalde de la ciudad, a Raúl Gordillo Barroso, y a su equipo de gobierno, que es un equipo de gente joven, con espíritu abierto y con voluntad de hacer de Jerez más grande de lo que ya es. Jerez muy grande, como ahora comentaré. Y junto a este alcalde tengo la suerte de tener aquí al alcalde de donde nace y al alcalde de donde uno pase, que es el alcalde Ignacio Grajera, que ha querido acompañarnos y que está ahí y ha venido, y se le nota enseguida por su color del sol en la cabeza. Bien, quiero también agradecer a Mario Méndez, que es teniente alcalde, que se ha esforzado mucho para que toda esta intendencia se desarrolle con normalidad, y con él a Luz Rodríguez, que ha estado en los fogones del trabajo de todo esto. No deseo olvidar a los alcaldes que han sido de Jerez y que están aquí conmigo, que luego mencionaré. Ser alcalde de Jerez es en muchos sentidos una grandeza que pasa a la posteridad. Son como unos jalones que en la historia de la ciudad pasan necesariamente por ella. Bien los conocen los que se acercan como historiadores a la ciudad, como mi querido compañero José Miguel de Mayoralgo y Lodo, que está ahí, conde de los Acevedos,
De él podría decir mucho, pero no tengo tiempo, pero es una de las figuras en la genealogía más importantes de España ahora mismo, un incansable investigador en los archivos y sobre todo alguien que cuando hay un acto en Jerez en el que yo intervengo que tiene importancia, aquí está, José Miguel, aunque tiene sombrero, lo reconocemos. Muchas gracias, José Miguel. Y con él a Serafín Martín Nieto, que también es compañero, a Félix Piñero o Cecilio Venegas, en el cual se dan una serie de cargos de representación, algunos muy importantes, como ser el presidente del Club Senior. Seguramente es una de las entidades, o la primera o la segunda, que más hace por descubrir las necesidades de Extremadura y la cultura de futuro que necesita, es decir, el camino, aparte de ser presidente de los farmacéuticos en Extremadura, que también ha dado muestra de su cultura en ese sentido. Hay cronistas aquí conmigo, como Luis Garraín, que se ha traído del brazo a Valentín Cortés Cabanilla, que ha sido presidente de la Diputación, y Luis es cronista de Llerena, y con él otros amigos cronistas como Paco Bobadilla, de Zaino, o Antonio Carretero Melo, de Burguillos del Cerro, y otros muchos que yo podría mencionar aquí, y que me reconfortan. Yo hoy me siento reconfortado, aparte del sol y del rato que quizás pasemos un poco, pero no tengo más remedio que decirlo. Y a otros académicos que no han podido venir, pero que lo han dicho, como el catedrático Javier Pizarro, o la directora de la Real Academia de Extremadura, María del Mar Lozano, o el musicólogo Emilio González Barroso, también académico correspondiente, o la muy importante, mundialmente famoso María Jesús Viguera Molín, que es una catedrática de árabe que ha sido reclamada siempre por todos los gobiernos para que acuda a aquellas reuniones importantes donde hay que traducir el árabe, o al que fue importante en el gabinete de Adolfo Suárez, José Julián Barriga, que también nos ha escrito. En fin, muchos compañeros y mucha gente. Y gratitud debo a otras personas como Ricardo Leal, que ha sido maquinista, fogonero y todoterreno de su compañía, o Juan Antonio Carrasco, que también anda por ahí, o Gervasio Rodríguez, o José María Araujo y otro. Es hermoso recordar a mis colegas de letras, a gente con la que yo he navegado en este difícil arte de escribir algo entre varios, entre ellos Rafa Morales, o José Márquez Franco, o Genaro González Carballo, que han acudido casi siempre a la llamada, o otros profesores como Ángel García Martín, que está por ahí, mi querido Ángel, o también Rogelio Segovia, y en fin, muy importantes son para mí los compañeros de Tecnigrad, como Isidro Álvarez, que tanto ha hecho por esa editorial, y que yo le dije siempre que era la mejor editorial de Heraclio Fournier para abajo. Heraclio Fournier está en Vitoria. Bueno, pues eran los mejores de ahí para abajo. Y también a Emilio Cruz Villalón, presidente de la Real Sociedad Económica, lo que es la Real Sociedad Económica, la gran entidad de la cultura de C. Carlos III, un foco de cultura y un archivo importantísimo. O Antonio García Salas, que es secretario general de esa entidad, y ahora portavoz y coordinador de Sudeste Ibérico, es decir, el hombre que más está trabajando para que llegue el puñetero tren a Extremadura, y a ver si llega también a esas artesas que se hicieron con el dictador o el general Primo de Rivera, y ahí están hechas las artesas, pero no vemos ni una puñetera furgoneta. Y disculpado queda también el alcalde Juan Carlos Santana, que no ha podido estar. Y bueno, a todos os agradezco mucho. Yo hoy no voy a repetir los elogios o la trayectoria que ha hecho mi alcalde, porque ya lo habéis escuchado. Quiero hacer otra cosa. Quiero confesarme, no para pedir absolución cívica de mis pecados, que seguro que son muchos, sino como una muestra de confidencialidad, como hace uno en las confesiones, o hacía, y también de amistad, y por cercanía a vosotros, que os considero míos, como yo soy vuestro. Nací en esta casa. La casa es la misma, pero ya no es lo mismo. Eso nos pasa también a nosotros. Neruda, en esa bella pieza que es 20 poemas de amor y una canción desesperada, dice: nosotros los de entonces ya no somos los mismos. ¿Y qué razón tiene? Esta casa sencilla
no tenía un huerto donde creciera el limonero como la de Machado en Sevilla, y tenía otras cosas. Tenía cuadra para bestias, pozo, pajar, y una sala situada tras esta ventana, y seguida de ella una alcoba, y ahí vine al mundo. En esa alcoba, todavía hoy con el mismo uso, vine a la vida. Rápidamente, porque cuando llegó doña Bonifacia, que era entonces la comadrona que iba por las calles de Jerez, yo ya la recibí. Ella me miró y le dijo a mi madre: señora, ha tenido usted un cronista. Y seguramente viene pronto porque en el espacio intrauterino alguna voz ajena a la estrella de mi destino me hizo despertar pronto, porque tenía muchas cosas que hacer. Y las he hecho en esta vida ya larga, pero sobre todo ancha, porque he compaginado unas cosas con otras. Mi primer recuerdo que tengo es muy lejano, que luego lo he datado. Ocurrió el día 16 de febrero de 1945, para que veáis lo mayor que soy. Tenía yo algo más de 3 años, y resultó tal la impresión que me produjo el hecho, que quedó escrito en aquella mente que se estaba empezando a estrenar. Mi abuela Fernanda entró en la alcoba, está después de esta sala, me cogió en brazo, me sacó a la calle, descorrió los visillos y asomó mis nuevos ojos azules a la claridad del día. Había caído en Jerez una nevada enorme, de modo que el trayazo de luz me hizo sujetarme con más fuerza al cuello de mi abuelita. Y es que en esta calle de mis recuerdos, en esta calle donde estamos, yo aprendí a andar y a conocer el mundo. Había habitualmente en el suelo hojarasca, picoteaban las gallinas, y por las tardes volvía del corral del concejo, que estaba ahí abajo, como sabéis, volvían los cerdos a sus propias casas. La calle tenía unas pálidas bombillas que parecía que les hubiera prestado el color macilento un difunto. Apenas si se veía. Entonces, se presentaba ese lejano día limpio, con color y olor a nuevo, porque una brisa desconocida que aquí soplaba sobre la sábana impecable de blancura del suelo, haciendo que chorrearan las cornisas y los tejados. Aquel recuerdo, aquel primer recuerdo, ha sonado dentro de mí como una campanilla, trayéndome a esa postal iniciática, por ejemplo, al esquiar en Navacerrada, o cuando vivía en Teruel, que nevaba casi todos los días, o al gatear por el valle de Tena hasta el Panticosa nevado, o cuando me atreví a subir hasta los fiordos de Noruega y toqué con mis manos esos neveros perpetuos. En todas esas ocasiones, como por una analogía imperativa, yo volvía a la retina de aquel primer niño que se abrazaba a su abuelita detrás de los cristales. De este modo, lo recogí en uno de los libros, en Espuelas, Ose y Costilla, que ha citado el alcalde, donde digo: además, mi casa, mi primera casa, estaba situada en el llamado Barrio Abajo, fuera de las murallas, lejos del casco monumental y del castillo templario. En ese barrio, cuando ya de mayor pensé en él, me sorprendieron los nombres de las callejuelas: Comadre, Merchanes, Alcuza, o Necia, que es una calle de extraño nombre. A los pocos días de estar en el mundo, aquí detrás, que está la iglesia de Santa Catarina, me bautizó don Rogelio, una parroquia que, como yo, nació fuera de las murallas, como marginada del sitio principal y asentada en este barrio que por los siglos de los siglos de los siglos había estado siempre ocupado por campesinos y jornaleros. En esa se bautizó mi hermano Maloro, que por ahí anda, y algunos de mis nietos, y se casaron mi hija Sonia, que está aquí detrás, y mi hija Mónica, que está ahí delante. Y aquí hemos ido despidiendo a los que ya no están. Sin entrar en esos misterios de la teología, la parroquia fue para nuestra familia un lugar de encuentro, un sitio de cita para las cosas importantes, de modo que, como ha dicho el alcalde, cuando tuve que traer a la Real Academia a un sitio importante, la traje a esta iglesia,
que se acondicionó estupendamente gracias a los buenos servicios de mi amigo Rafael Barrena, que también está por ahí. Sin embargo, Dios no ha tenido tanta consideración como yo con la Iglesia, porque como a veces le falla la puntería a la divinidad, sobre ella han caído terremotos, rayos, asesinos y otro tipo de calamidades. En este barrio, mirando a mi alrededor, aprendí eso que se llama la fatiga y eso que se llama el hambre, cosa que hoy no tenemos. Hoy tenemos apetito, pero no hambre. Las hambruras son cosas de otro tiempo, del pasado. Desde la calle donde tantas horas pasamos los niños, vi a los campesinos volver de sus duras tareas. Hoy observé a los gañanes, a los porqueros, a los cabreros y pastores cuando estuve con mi abuelo en una de las fincas donde él hacía de guarda. Se llamaba señorito o amo al hijo del amo, el señorito. Y me llegó al fondo de mi conciencia lo que costaba ganar un poco de comida para seguir vivos y seguir siendo súbditos del Panamá. Pero también he de decir que junto a ello estuve en otras fincas donde los dueños, más llenos de humanidad y del sentido cristiano que predicaban, atendían a los demás vivientes como parte de su grey, con cercanía y comprensión. En esos primeros años mi abuelo me reprendía continuamente y me decía: los niños no tienen que preguntar tanto, cosa a la que nunca atendí. Mi primera escuela era una escuela que era para ir y sentarse, de tal manera que había que llevar la silla. Estaba detrás de los corrales y la regentaba la madre de nuestro director de música y querido amigo Rafael Carrasco. Su madre era Petra González Cortés. Nací con gran impaciencia. Me gustaba y me gusta que las cosas se resuelvan pronto. Mi abuela me enseñó a sembrar en unas macetas que había en este pasillo pipas de sandías, y a la mañana siguiente me levanté bien temprano para ver si estaba la sandía. Todos los días hacía lo mismo, de tal manera que la pobre mujer tuvo que ir al campo, coger un tallo largo con una sandía y plantarlas. Y yo me levanté al día siguiente y ya ha nacido la sandía. Luego, estando en la escuela de la Divina Pastora, vi que había dos puertas, una para que entraran las niñas con un hábito blanco pulcro y otra para las niñas pobres. Además, años más tarde, cuando viví en Bilbao, me encargué como director de organizar estudios para obreros y empleados, para extremeños, andaluces y manchegos sobre todo, que no habiendo tenido ocasión de estudiar cuando pequeños, les dábamos esa oportunidad. Y allí tuve y gocé de algunas personas que luego han sido famosos, como por ejemplo José María Arroyo Zarzosa, que fue presidente de la ONCE. Yo lo cogí ciego de nacimiento, lo llevé a bachillerato y luego lo acompañé hasta la Universidad de Deusto para que hiciera Derecho. O John Juaristi, que ha sido director del Instituto Cervantes y hoy destacado columnista. O Federico Jiménez Los Santos, director de radio, muy conocido por todos, al que conocí en Teruel. Y por aquí anda un alumno mío de Extremadura, de la universidad, que es Apolonio Conde Olmedo, al cual yo le agradezco que también nos haya acompañado. Los obreros que acudían a aquellos pupitres de Bilbao, aquellas noches, eran gente de mano dura y tan de trastear entre los altos hornos bilbaínos, en las orillas de la ría del Nervión. Aquellos obreros de forja y carga lograban llevar el pan a casa con mucho esfuerzo. Entonces, en aquel momento, pensé una frase para mí, un lema, y rescaté de Horacio, que es un poeta satírico que nació el siglo I a.C., una frase que dice nil sine magno vita labore de immortalivo. Está ahí. Nada dio la vida a los mortales sin gran esfuerzo, que la ha recogido la cerámica que el ayuntamiento ha encargado. Nada dio la vida a los mortales sin gran esfuerzo. Nil sine magno vita labore de immortalibus. Algunos de mis hijos se lo saben de memoria. El poeta y novelista austriaco del siglo XIX, Rainer Maria Rilke, escribió: la infancia es la patria verdadera. Y no puedo estar más de acuerdo. De modo que los que hemos procesado el valor de las cosas que importan, con frecuencia nos remitimos a esos años de la niñez,
donde asuntos de cierta enjundia aprendimos. Y tal realidad es que los de mi generación, cuestión ineludible y casi un milagro, los de mi generación, nos hemos sorprendido porque hemos pasado del burro al ordenador, como un alejop de circo. Hemos pasado del burro de trilla, del burro acarreando agua, del compañero de caminos y montura. Y un paso más a la inteligencia artificial. No importa, Sonia. Esta es mía, Sonia, por eso me trata así. Yo supe pronto que tenía que esforzarme y fui constante y consciente de que si no me liberaba yo mismo de aquella precariedad social y familiar que conocí, nadie lo haría. Todavía recuerdo, antes de tener agua corriente en las casas, que iba yo por la calle de la Ronquita, perdonad los de fuera, pero estas cosas domésticas tengo que citarlas, y vi a una viejita que acababa de arrastrar una cuba de agua por las escaleras de la Fuente de los Santos. Iba doblada. Sentí con mis 13 o 14 años deseos de ayudarla, pues me daba pena de su esfuerzo. Y me daba tanto dolor dentro que le viera acarreando agua a esa pobre mujer, que le dije: ¿en qué número vive usted? Y con rapidez le llevé el agua hasta la puerta de su casa, temeroso entonces de que las niñas pintureras de Jerez entonces me vieran acarreando agua, cosa que era propia de las mujeres, que no me vieran ni como mozo de cántaro ni como mozo de cubo. Por eso, y ante ese panorama de escasez casi a espaldas de mis padres, solicité una beca, vendí una bicicleta y me saqué un billete en aquel tren de Carbonilla y cha-cha-cha, que, para mayor ironía de la vida, cuando descargamos en Madrid, ponía en la estación, después de 12 horas de haber transitado en aquellas vías de Cha-Cha-Cha y Carbonilla, estación de delicias. Hoy todos mis 8 hijos son universitarios y mi nieto apunta manera, como se dice hoy. Sofía cursa su doctorado en ingeniería biomédica en California. Está aquí. Aquí está. Que ha venido desde entonces, desde California, menudo viaje. Y Natalia, con sus 26 años, que está aquí, ha superado el pasado julio la oposición de inspectora de Hacienda. A ver si nos ayuda. Y ha venido hoy hasta aquí para acompañarme, porque ella me hizo abuelo. Me hizo abuelo. Mi hijo mayor, que no está, Víctor, es catedrático de violín en Nueva Orleans y doctor en dirección de orquesta. Gema, que está aquí, es conocida periodista en televisión y empresaria. Cristina ha sido letrada mayor de la Asamblea de Extremadura hasta la pasada legislatura. Sonia y María ocupan jefaturas en el ayuntamiento que dirige nuestro alcalde. Ambas son licenciadas en Economía y Ciencias Empresariales. Raúl, que por aquí está, es inspector, jefe del Cuerpo Superior de Policía, licenciado en Ciencias Policiales por la Universidad de Salamanca, y ha sido condecorado por su papel en misiones arriesgadas en Afganistán, Macedonia y otros lugares del extranjero. La pequeña Mónica, que no es tan pequeña, es titulada universitaria en danza, coreografía y técnicas de interpretación por la Universidad Rey Juan Carlos. Ha bailado con el ballet ruso y hoy es muy prestigiosa como entrenadora personal. Salí del tren de Carbonilla, como digo, a los 16 años, gracias a Rafael, un panadero. Te falta José. Que luego se nos marchó. Te falta José, papá. No, José viene luego. Viene luego. Después va a hablar de él. Los periodistas siempre son así. ¿Qué vamos a hacer? Rafael el panadero me compró la bicicleta y con eso saqué el billete de tren, compré una maleta y terminé en aquella estación a que antes me he referido. Pero no me he ido del todo de esta casa.
por mi cabeza siempre han merodeado, fui profesor de Historia de las Ideas Políticas, pues el difícil trance que nos llevó a que apareciera el socialismo. El socialismo apareció por el exceso de liberalismo. Tras la Segunda Guerra Mundial se moduló y nació el neoliberalismo, pero el socialismo tuvo razón de existir, porque el liberalismo abusón ofrecía a los obreros sus condiciones sin pactar nada. Luego se ha derivado en marxismo, socialdemocracia y distintas maneras, pero tuvo razón de ser el socialismo. Eso es importante. Y bien lo apuntaron ante esos excesos del liberalismo algunos señores valientes, como aquel papa anciano Juan XXIII en su Pacem in Terris, y luego por Pablo VI en la Popular Progresio. Y contaré por qué no ha triunfado en nuestra región un partido extremeño regional, cuando se escriba mi biografía más completa de lo que ahora estoy relatando, cuando alguien la escriba. Hay alguien que pondrá a escribir que pienso del amor y de las mujeres. Ese ser tan especial que a los hombres no sobrepasa en intuición. Ese lo escribo yo. Y en sensibilidad. Una criatura con la que solo con ella podemos compartir los hombres toda la plenitud íntima, en la que siempre nos queda una parte, como la otra cara de la luna, sin aprenderla, aunque el deseo sea lograr descubrirla en todo su registro. Sé de lo que hablo, porque en estos muchos años que ya tengo recorrido, he sido la otra parte de la yunta de la carreta que con esas personas por fortuna conviví y convivo. Y todavía en esa fotografía de interiores que alguien escriba, se podrá contar algo que nunca conté. Me refiero a aquellas estampas que en mis primeros días atrapé en esta casa y llevo conmigo. Esta casa se vendió por 12.000 pesetas, pero no toda ella, pues algo de su entidad se coló dentro de mí y aquí sigue. De modo que esa esencia de su ser pétreo sigue conmigo y yo con ella. Por eso retengo todavía el resoplar de aquellas bestias pasando hacia los pesebres. Retengo el olor de chimenea con su basal cercano a su cantarera y figuritas de colores repartidas sobre el topetón. Retengo esta sala que está detrás de la ventana y veo 2 cuadros grandes con mis bisabuelos bien serios, como entonces se llevaba. Ahora se dice sonría, antes no. Y sobre la cómoda está todavía en mí un guardia de la porra con traje azul y casco negro. Lleva esa porra en su mano derecha y va apoyada en su hombro. Todavía está aquí. Esos chispazos, esos retratos de interiores son en mis bodegas del alma como caballos alados que no envejecen. Pareciera que me fui de la casa, pero no es así, porque de otra manera continúo estando silenciosamente, invisiblemente. Ocurre con las casas a las que hemos querido mucho, como el corazón. Podemos albergar muchos recuerdos, pero todavía no conozco ningún corazón que haya tenido overbooking. Esta humilde casa es como un amante de ensueño con la que comparto una cópula inmaterial, pero verdadera. El pasado 17 de agosto, el periodista de Hoy, Celestino Vinagre, escribía que cuando vengo a Jerez vivo en esta casa. No me lo he preguntado, yo nada le he dicho, pero lo escrito y publicado es cierto, si bien entendiendo de otra manera los verbos estar y vivir. Esto que narro es más un sentimiento que una ensoñación. Y todo eso y más, que no puedo ahora decir, daría para un libro. Gracias por permitirme este desahogo. Salí de aquel tren de Carbonilla y aquí he llegado. La corporación, como ha dicho el alcalde de Manolo Calzado, me hizo cronista en el 92. Su hija María creo que está por ahí rememorando su trayectoria. La alcaldesa y amiga Virginia Borrallo me otorgó el título de jerezano ilustre. Gracias, querida Virginia, por ocuparte de mirar hacia mi trayectoria. Y ahora Raúl Gordillo, un alcalde abierto que quiere hacerse un sitio en la historia de Jerez y tiene derecho, hace esta referencia en la casa donde abrí los ojos.
Uno de mis valedores son socialistas, otros liberales y conservadores, pero sé que a unos y a otros les importa querer nuestro pueblo, como a mí. Esa es nuestra mayor coincidencia. Ellos saben que mi primer partido verdadero ha sido la ciudad y la libertad. Raúl también es consciente de ello. Personalmente puedo decir que he recibido mucho de mi pueblo, y sobre todo algo que no se ve, pero se siente. Es el cariño de los míos. He escrito casi 50 libros entre grandes y chicos. Lo sabe Paula Díaz y Margarita Valle, que me han entrevistado cuando hacía una nueva edición. Pero de lo que más satisfecho estoy es de haber dado la vida a mis hijos y a los que he procurado, como he indicado antes, hacerlos libres y justos. En cuanto a otros apoyos a quienes lo necesitan, siempre he recordado, no tanto por mi virtud cristiana, sino por mi sentido de la solidaridad, al mejor poeta, junto con Quevedo, de la lengua española, San Juan de la Cruz, que dijo: al atardecer de la vida te examinarán en el amor. En ese atardecer que a todos nos llegará, esto es, se nos medirá por lo que hicimos por los otros. Eso he querido inculcar a los míos, porque estos hijos y los que a ellos les siguen, algunos de mis nietos están por aquí, no son solo mi descendencia, son también mi trascendencia. Por ello permanecerá la fuerza de la sangre y el nombre de la estirpe, y algunos valores que he intentado inculcarles. Con esa intención benéfica, en los días de Nochebuena, cuando eran pequeños, los traía hasta los barrios periféricos de Jerez con algunas viandas para las casas que más lo necesitaban. Quería que aprendieran las diversas caras de la vida. Hay algunas imágenes de mi hijo Víctor sentado ahí abajo en San Lorenzo, en el pretil de la ermita. Y solo 2 cuestiones más para no acabar aburriendo y que paséis más calor. Como cronista he intentado atender de mejor modo en lo que se me ha pedido a quien hacía cabeza en el ayuntamiento o era responsable de cultura o de otras áreas. Solo un ejemplo. Cuando visitamos Nicaragua, ese hermoso país de lagos y volcanes, y tras aquellas noches felices de ron y mariachis, Manolo Calzado tenía que pronunciar al día siguiente un discurso ante el presidente Arnoldo Alemán o ante la alcaldesa de Granada, esa ciudad cofundada por Hernando de Soto, Tatiana Raskowski. Yo trasnochaba para prepararle los papeles, rescatando como siempre de mi memoria para estimularme a un excelente escritor que fue Garcilaso de la Vega, del que se decía que era tan hábil con la pluma como con la espada. Estuvo disciplinadamente a las órdenes de Carlos I. Sabía tocar el arpa, el laúd. Yo solo aprendí a tocar las campanas por gentileza de Pepe Sin Cabeza, el sacristán. Carlos Angulo, que por ahí anda, cuánto te envidio tu pericia con las cuerdas. Pero cuando he realizado tareas a nuestros diversos alcaldes y alcaldesas, pensé en el buen ejemplo de Garcilaso como leal al rey. Pues yo quise serlo para el ayuntamiento, mejor dicho, para la ciudad. A tan admirado personaje, Garcilaso de la Vega, se refirió con puntería Rafael Alberti, cuando decía: si Garcilaso viviera, yo sería su escudero, qué gran caballero era. A los ediles he querido servir no como escudero de espada, sino como escudero de letras, y así ellos me consideraron. Y finalizo con un último pantallazo de esos sentires que estoy transmitiendo sobre Jerez y sobre mí, y que dedico a mi hijo José, que acaba de llegar de Holanda, y a mi hermana María Fernanda, que tanto quiere a Jerez y está por ahí. José se ha escapado solo para este acto de hoy, y se lo agradezco mucho. Allí he dejado a su mujer y a sus 2 bellas niñas en tecnicolor, porque estaba casado con una hermosa rubia de colores. He querido ser también, por donde anduve, un predicador de la magia de Jerez, y lo he hecho porque la mercancía que publicaba era de garantía, era buen género. Eso lo saben algunos, como Pedro Valle, que anda por ahí y ha estado en el comercio. Los buenos géneros se venden. Antes decían que se vendían en el Arca, hoy hay que publicitarlo.
Y siempre he creído, al hablar de Jerez, que Jerez tiene un algo más, una condición añadida. A ello han contribuido nuestros viejos alarifes, o los finos maestros albañiles, o los entallistas de los altares, que a veces de querer poner puntería, evitaban los clavos e intentaban enlazar las maderas y pegarlas sin ningún tipo de hierro. Se lo debemos a los poetas Sotomayor y Terraza, o a Pepe Ramírez, o al capitán Alonso de Vargas, que está enterrado detrás del altar de San Miguel, y que lo eligió Felipe II en lugar del duque de Alba para que pacificara a la rebelión que tuvo en Aragón. También se lo debemos a San Pedro de Alcántara, que tantas veces vino a Jerez, que creó el Beaterio de la Sanabria, porque se llamaba Juan de Garavito y Vilela de Sanabria, y todavía hay aquí ese apellido bien representativo. No hemos de olvidar que estamos en un sitio medieval al que en el siglo XVIII alguien vino, los artistas, y le colocaron como 2 pares de banderillas, que son sus torres barrocas. En la larga historia jerezana palpita y hay que sumar también el corazón anónimo de tantos otros que no conocemos y que no pasarán a la historia, pero que han hecho a Jerez posible. Si cada uno de nosotros tuviera un dron particular, podríamos ver y sobrevolar al Jerez que no vemos. Cuando aquellos alarifes mandaban esculpir las esculturas perfectas para colocarlas en lo más alto, los que pasaban por allí les decían: ¿pero a qué viene tanta perfección? Si nadie las ve, van a estar allá arriba. Y ellos contestaban: Dios las ve. Pues nosotros, gracias a la fotografía de Genaro, a la fotografía de Isidro Álvarez, a la pericia en los libros míos que ha puesto Juan Carlos Timón, el gran diseñador de mis libros, podemos ver lo que vería Dios y lo que no vieron nuestros antepasados. Vemos lo que generaciones pretéritas nunca contemplaron. Pues bien, por todo lo que tuvo y tiene, pienso que Jerez encierra un alma de ciudad vieja, una condición que no se descubre a primera vista, un algo que no tienen todas las ciudades. El escritor turco Orhan Pamuk, ganador del premio Nobel en 2004, mirando al Estambul donde nació y al Bósforo que la atraviesa, dijo: frente a la derrota, el desplome, la amargura o la pobreza, el Bósforo está unido a lo más profundo de mi mente. Así que yo, con él, sé sentir en lo más profundo de mi ser como un talismán a mi pueblo. Y por ello también me pregunto lo que finalmente escribe este turco tan gran pensador: ¿puede una ciudad tener alma? Y si la tiene, ¿de qué está hecha? ¿Y de qué depende? ¿De lo bulliciosa que sea o de lo vacía que esté? Y yo me interrogo a mí mismo: ¿dónde sentimos el alma de Jerez con más intensidad? Cuando vemos a la ciudad desde lejos trepando por las cuestas de la Albuera, cuando escuchamos la voz de esta campana de aquí atrás, pues cada campana tiene su propia voz y con esta nos llega el aplauso del Domingo de Ramos, cuando tras trepar por el alto del Empedrado nos estalla dentro de la fotografía del Jerez monumental. Seguramente cuando mejor sentimos ese algo más, digámoslo así, ese duende, es cuando en una madrugada regresamos al pueblo y vemos que la ciudad duerme como un viejo animal cansado y escuchamos como un ruido de fondo, ese rozar apenas perceptible del aire con las veletas que de tanto aguantar brisas de las 4 estaciones han acabado oxidadas por el viento. Concluyo. Una tarde, casi al oscurecer, como otras tantas veces, me puse a dar una vuelta por las grietas blanqueadas de mi ciudad, que son las calles. Al subir por la cuesta de Santa María, miré a la derecha y vi la Torre Sangrienta, atravesada por los barrotes de ese lugar donde se celebra el Festival Templario. Luego, tras trepar por los escalones de la Puerta de la Villa en San Antoñito, me metí en la rústica callejuela de los Frailes, hoy llamada del Cristo de la Veracruz. Quise asomarme a ver la hora y me pareció que era el reloj el que se asomaba a la calleja.
El reflejo del sol decadente vertía sus rayos de naranja sobre las lomas de la Manchada, sobre las fincas del Pocito o los alcornocales de Alcobaza, camino del país lusitano. Regresé al parque de Santa Lucía y me senté en un banco y escribí lo que ahora les leo, que es como una respiración asistida que intenta encontrar algo del alma de una ciudad por tantas razones singulares y que algunos nos esforzamos en hallarla y en contarla, lo que supone un camino largo de inspiración. Aquella tarde que les he contado, escribí lo que sigue con lo que acabo. No es solo altura o barroco. A veces, donde no piensas, en el callejón, detrás de la casa grande, en la esquina del palacio de Rianzuela, qué sé yo, donde menos te lo esperas, te entretiene aquel retrato minutero de sorpresas, síntesis de lo espontáneo, testimonio de otra época. Es un trayazo de estelas que, sin pedirnos permisos, en las pupilas se cuelan. Es una torre enjaulada y tú no te has dado cuenta. Hay un reloj con sus horas que escapa de la postal y se asoma a la calleja. Fotonovela del tiempo, catecismo de la esencia. Porque, jerezano, amigo, que sueñas en primavera para hacer de nuestro sitio un maná de sementeras para los que aquí nacidos no se nos marcharan fuera, escucha lo que te digo por si ello te sirviera. Al hermoso de este pueblo hay que buscarle las vueltas, cuchichear con la historia, echarle calor y verbo e imaginar 100 leyendas que nos acerque a su alma, como la hiedra a la piedra. Rinconeras de los cielos, aleros de las cigüeñas, palomas del campanario, cernícalos de la iglesia. Si contarais lo que veis, sabríamos lo que es belleza y aprenderíamos a amar el alma de la ciudad volando por las almenas. Antes de que nos vayamos al vino de honor que está previsto en Aquilino, queremos hacerle de entrega un detalle tanto a Feliciano como a su esposa, porque al lado de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Así que, Máxima, también quiero que seas partícipe de este momento. Sí, es la reproducción de la placa. Eso es una... ¿Se oye? Es una reproducción de la placa que no la hemos leído. A la izquierda está el escudo del ayuntamiento, el escudo de la ciudad, y a la derecha el lema que dice «Nil sine más novita labores de immortalibus», nada dio la vida a los mortales sin gran esfuerzo, Feliciano Correa Gamero. Y dice debajo, en esta antigua casa de labradores nació Feliciano Correa Gamero, el 1/6 de 1941, aunque no lo parezca. Académico, historiador, escritor, es jerezano ilustre y primer cronista oficial de Jerez de los Caballeros, su pueblo, por el que trabajó e investigó tanto. Como reconocimiento a su larga trayectoria en favor de la ciudad, es merecedor de que se dedique este recuerdo. 30 de agosto de 2024. Gracias por ser testigo de este día. Pues